José Luis Esper, hay muchos temas para conversar con él. Podemos comenzar, por ejemplo, ¿hay acuerdo con el fondo? ¿Cuál es tu visión, José Luis? Buenas noches, gracias por acercarte hasta los estudios aquí de La Nación Más. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, gracias por la invitación. Bueno, a ver, si hay acuerdo con el fondo o no. A esta altura es una decisión muy política y eso me excede un poco porque conozco poco de la interna del Frente de Todos sobre este tema en particular con el fondo. Sí me genera algunas dudas porque estamos a 8 días de un pago de 800 millones de dólares que hay que hacerle al Fondo Monetario y eso va a definir un poco la voluntad que Argentina tiene de acordar o no con el fondo. Acá hay que poner las cosas por lo menos muy en claro, dado que no me considero en condiciones de pronosticar si va a haber acuerdo con el fondo o no. Pero sí venimos de un pronosticador a un economista. A otro pronosticador. O más que pronosticador, poner el diagnóstico de la cosa, más que pronosticar. El Fondo Monetario no es un buitre, no es Paul Singer. El Fondo Monetario es el nombre que recibe la cooperativa de países que se ha constituido entre los 193 miembros del Fondo Monetario, que son 193 países del Fondo Monetario. Esos 193 países nucleados en el Fondo Monetario lo hacen para ayudarse entre sí cuando tienen problemas. O sea, cuando aparece un país que tiene un problema, el resto que está en condiciones se junta y pone plata para salvar a ese país que está en problemas. Argentina ingresa al Fondo Monetario en 1956, hace 66 años, y ha firmado el récord de acuerdos con el fondo de 27 acuerdos a lo largo de 66 años, un acuerdo en promedio cada 2 años y medio. Entonces, lo que hay que desmitificar es que el fondo es una especie de ogro que nos quiere comer vivo. En todo caso, es una cooperativa de países que se ayudan entre sí. Ahora, eso sí, se aseguran que la plata se la devuelvan a los que tomaron plata prestada, obviamente. Claro. Entonces, lo que hay que tener claro es que si uno rompe con el fondo, si no acuerda con el fondo, y dada la cantidad de deuda que hay que pagarle, y dada las pocas reservas que tiene el Banco Central, no acordar con el Fondo Monetario Internacional hoy es defaultearle al Fondo Monetario. Y defaultearle al fondo es quedarse afuera del planeta. Por lo tanto, si Argentina rompe con el fondo, o se demora mucho con el fondo, esto puede significar una crisis importante en Argentina. Ahora, si hay acuerdo con el fondo, sí, igualmente la vamos a pasar mal en 2022 porque ahí hay que sacar mucha basura que se barrió en los últimos años bajo la alfombra. La brecha cambiaria, el atraso tarifario, los precios cuidados, el déficit fiscal gigantesco que tenemos, etcétera. ¿Es Guatemala o Guatepeor? Está bien. Pero llegamos al fondo, ahora vemos más sobre el posible acuerdo o no y lo político alrededor. Pero llegamos al fondo porque la Argentina no puede pagar su propio déficit. Este es el problema. ¿Y cuál es la idea que ustedes proponen, José Luis? A ver, Argentina, cuando un país en general, voy a hablar de generalidades, ¿no? Porque hay 193 países en el fondo, infinidad de casos, pero el grueso de los casos... Casi todo el mundo. Casi todo el mundo está en el fondo. Sí, sí, está todo el mundo en el fondo, pero el grueso de los casos de cuando un país pide ayuda del fondo es porque se fue a la B, en términos futbolísticos. O sea, no hay nadie que esté genial y pide un acuerdo con el fondo. Cuando uno pide la ayuda del fondo, que es un bombero, es porque se está prendiendo fuego, se fue a la B. Cuando uno llama al bombero, el bombero apaga el incendio, pero al mismo tiempo algún daño colateral hay, no se mojan las casas que están alrededor de la casa incendiada. Así que, por lo tanto, cuando uno termina en el fondo es porque previamente hizo las cosas muy mal. Eso hay que tenerlo bien claro primero. Sí. Tocó fondo, digo. Ya claro, que tocó fondo, exactamente, sí. Muy bien dicho. O se fue la B o tocó fondo. Entonces la pregunta es, ¿por qué se tocó fondo para pedir la ayuda del fondo? Bueno, se tocó fondo porque llegó un momento que se corchó el chorro de la deuda, nadie te presta más, o porque la tasa de inflación te voló por los aires. Son las dos causas por las cuales uno pide ayuda con el fondo. Ahora, ¿por qué alguien termina con la inflación fuera de control o termina con una deuda impagable? Bueno, porque tuvo mucho déficit. Ajá. Ahora, ¿por qué un país tiene tanto déficit? Y ahora vamos al caso Argentina, cuando la gente no da más de pagar impuestos. Porque la gente, uno va y pregunta a un comerciante, sí, un industrial, un empleado, un autónomo, está molida de pagar impuestos. Ahora, ¿cómo es posible que haya tanto gasto para que con tanta recaudación haya déficit? Y el problema está en el Congreso.
Porque en el Congreso es donde los diputados y senadores sancionan los presupuestos. Entonces acá no hay ningún político que se pueda hacer el distraído de los problemas que tiene Argentina con los deudores, con los acreedores y con el Fondo Monetario. Entonces la causa del problema con el fondo es la deuda, y la deuda se define en el Congreso, donde está lleno de gente muy, muy poco responsable. ¿Eso es a propósito? ¿Es mala gestión o es un ideario de un gobierno que tiene lo que dice Jorge Fernández Díaz? Me encantó la expresión, ideologitis, inflamación de la ideología. A ver, ojalá fuera ese el problema, nada más, porque Argentina hace casi una centuria, casi un siglo que viene para atrás, y hace 50 de esos 100 años que se está prendiendo fuego en promedio cada 6 años con algún plan económico que termina mal. Ojalá fuera solamente ideologitis. Yo creo que el problema es mucho más grave. Acá hay un sistema que funciona mal y que en algún lugar está avalado por la sociedad. Yo creo que la solución para los problemas argentinos está claramente fuera de la grieta, está en hacer cosas que hacen los países donde la gente vive bien. Los países donde la gente vive bien tienen empresas que comercian con el mundo, están abiertas, tienen un Estado de un tamaño razonable, leyes laborales amigables con el empleo, hacen otras cosas diferentes a las nuestras, pero donde no se discute esta ley de gravedad que yo te comento. Claro. ¿Guada? José Luis, ¿estás de acuerdo con, por ejemplo, otros representantes del sector liberal que dicen que no tienen que reunirse con el ministro Guzmán porque es un mentiroso, entonces no tiene ningún sentido establecer diálogos con gente que miente? ¿Vos qué pensás? ¿Se tienen que reunir o no después de esta fallida reunión? Yo te voy a hablar de mí personalmente. Yo soy una persona que me metí en política a los casi 60 años que acabo de cumplir solamente para aportar algo a los dramas que Argentina tiene y para evitar que Argentina termine siendo toda una gigantesca villa miseria. Por lo tanto, ya de por sí eso me lleva al diálogo. En segundo lugar, también al diálogo me lleva el ser diputado. Porque si yo quiero que los proyectos de ley que nosotros tenemos en mente, por ejemplo, nosotros a partir del lunes empezamos a trabajar en serio en una mega reforma laboral para que los empresarios tengan ganas de contratar trabajadores y haya menos trabajadores trabajando en negro. Ya tenemos el 40% de la población trabajadora trabajando en negro. Así que ello me lleva necesariamente a tratar de persuadir a otras bancadas de que sean aprobados mis proyectos. Correcto. Tercero, Guzmán. A ver, yo creo que al ministro hay que exponerlo frente a la sociedad, si es un mentiroso, y decirle, ¿de qué nos viene a hablar Guzmán? Un acuerdo con el fondo son puro número, basta de zarasear y que quede expuesto frente a las cámaras de televisión, frente a todos los medios, y ojalá que la presentación de Guzmán se transmita por cadena nacional, porque a todos los millones de argentinos nos importa lo que está negociando el gobierno con el fondo, y está obligado por ley a ir al Congreso a informar el acuerdo con el fondo. Por lo tanto, yo soy de las personas que cree que hay que escucharlo, pero al mismo tiempo exponerlo, no solamente escucharlo, es exponerlo. A ver, Guzmán, usted dice que tiene diferencias con el fondo acerca de cómo bajar el déficit. ¿Me puede decir año por año qué déficit quiere usted, qué déficit quiere el fondo, cómo lo baja usted, cómo lo baja el fondo? Sí, lo que no tolero es el zaraza Guzmán. Usted tiene esa capacidad de diálogo que algunos sectores afines a su movimiento tal vez no lo tengan, o por lo menos me parece. ¿Qué opina de lo que tuiteó Vidal acerca de la inflación? Vamos a ver el tuit, donde ella habla de dato mata relato y sobre la deuda, en este caso, hablando del 80% de lo comprometido con el fondo, fue para pagar deudas en dólares tomadas por gobiernos anteriores, otro 13% para pagar deudas en pesos y la tasa fue la mitad del mercado del mercado en ese momento. Porque Vidal también habló del tema inflación, por eso le preguntaba ambos temas. ¿Esto lo acerca y cuál es su mirada sobre lo que dice Vidal? No, lo de que Vidal dice es una tontería de punta a punta. En primer lugar, los gobiernos asumen cuando asumen sin beneficio de inventario, si no están en condiciones de solucionar los problemas que heredan, que no se presenten a gobernar. Pero repito, primera tontería es porque los gobiernos asumen sin beneficio de inventario. Vidal no se puede quejar de la herencia recibida. En segundo lugar, su gobierno, o el gobierno al cual ella perteneció por lo menos, tuvo tanto déficit que en el año 2018, cuando nos cortaron el chorro, nos prendimos fuego y por eso nos fuimos a la B a pedir la ayuda del bombero llamado Fondo Monetario Internacional. Así que, por lo tanto,
hay dos motivos por los cuales lo que dice Vidal es una verdadera estupidez. Pero usted dice que el gobierno anterior actuó del mismo modo que este en materia de la deuda y de déficit fiscal. Sí, los dos son dos gobiernos deficitarios, los dos son gobiernos que nos están endeudando. Como ven, gobierno Cursi, el gobierno kirchnerista se hacen los malos con el Fondo Monetario, pero esto ya lo sabemos. Gobiernos más de izquierda populistas tienden a hacer un poco más de pantomima con el fondo que un gobierno, por lo menos en los modales, mucho más razonable, pero que nos endeude igual. ¿Esto los aleja de un posible acuerdo con la coalición opositora de Juntos por el Cambio? Pero que nosotros nunca, desde el lado Avanza Libertad, nunca, yo solo planteé en el 2021 una mega paz opositora para derrotar a Kicillof en la provincia de Buenos Aires. Eso fue para una elección legislativa y después nunca más se habló de ninguna alianza. Es más, nosotros queremos a Avanza Libertad hacerlo bien fuerte en todo el país, luego de haber sacado el tercer lugar en la elección legislativa. Nosotros vamos a crecer en provincias grandes como Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Cava también. Nuestro proyecto ahora es hacer de nuestro espacio Avanza Libertad grande en todo el país pensando en el 23. Alfredo Cornejo aquí dijo en este programa que hay un sector del gobierno que quiere el default, que no quiere pagar, que quiere pasarle la pelota al que venga. ¿Qué opina? Sí, no tengo duda que debe haber algún chiflado adentro del gobierno de Alberto Fernández. ¿Chiflado? Sí, chiflado. Debe haber algún chiflado dentro del gobierno de Alberto Fernández. Por ejemplo, que piensa... estoy pensando Axel Kicillof, que fue ministro de Economía. Pienso en nombres, ¿no? Se me ocurren porque en Axel Kicillof, por ejemplo, puede... Sí, a Kicillof le debe encantar el default, porque le gusta estafar. Debe haber sido estafador en alguna otra vida, Kicillof, digo yo, en alguna otra vida. Yo quiero ir tenue, pero usted va... ¿Por qué dice que...? No, sí. porque Kicillof fue ministro de Economía en la época que Cristina estaba en la segunda presidencia. Sí. Y él fue el artífice de una Argentina que desobedeció el fallo de Griesa que ordenaba pagarle a los que no aceptaron los canjes de Néstor y Cristina para pagarle previamente a los que sí habían aceptado. Después fue el artífice directamente no solo de no aceptar las órdenes de Griesa, de pagarle primero a los que no aceptaron antes de pagarlos a los que sí aceptaron los canjes, sino que fue artífice de una ley de desacato, la ley de pago soberano. ¿Recuerdan que cambió el domicilio de pago al Banco Nación? Sí. Un delirante. Pero usted dice que es estafador, pero no hay ahí una idea... En otra vida, dije. En otra vida, está bien. Porque puede ser la ideología, es decir, no hay que pagar y bueno, no sé, esto es... Bueno, pero al Club de París le pagó muy bien. Y le pagó más de lo que había que pagar. Al Club de París, Kicillof le pagó hasta mucho más de lo que correspondía pagarle. Entonces es una cuestión más discursiva para la popu. Hay mucho de discurso y por eso, como yo decía antes, el kirchnerismo trata de hacer épica de todo. Si vos querés, si vamos a un tema cruel... Sí. Por el cual yo creo que el presidente ya no debería ser más presidente porque por juicio político se lo debería haber sacado del cargo lo que ha hecho con la pandemia este gobierno. ¿Cuándo? En el 2020 no testearon para hacer una épica de que Argentina tenía pocos contagiados. En el 2021 hubo un vacunatorio VIP mientras acá se moría gente por COVID. En el 2021 se privilegió la relación con Rusia y China antes de ir de cabeza a la Pfizer para evitar que muriera gente acá. En el 2021, mientras todavía hay comerciantes industriales enjuiciados penalmente por tratar de abrir sus puertas para poder trabajar, el señor Fernández hacía fiestas VIP en Olivos. Sí. Así que si hablamos de relatos y de vendernos buzones o pescados podridos, el kirchnerismo ¿Y las cartas de Cristina, los tweets? Bueno, ahí es otro tema. Ahí yo diría... Se están tirando la pelota entre grandes perdedores, Fernández, Macri, Cristina. Los tres deberían mandar una carta a todos los argentinos pidiéndole disculpas por los desastrosos gobiernos que hicieron. Ella y ellos dos también. ¿Qué opción tenía Macri, ya que tildás a su gobierno de desastroso? Sí. Optó por el gradualismo porque sintió que no iba a poder hacer las reformas que pretendían y eso terminó, bueno, con el endeudamiento que ya vimos. ¿Qué opción tenía? ¿Vos qué hubieras hecho, por ejemplo? No, yo creo que acá hay un problema muy visceral de la clase política profesional a la cual pertenecen Macri, Cristina, Fernández y tantos otros. Acá hay una cuestión central, visceral. Es si lo sentís o no lo sentís. Vos tenés que sentir que hay una Argentina que no da más. La gente no da más, no llega a fin de mes.
tiene miedo por perder su trabajo, las empresas no contratan a nadie, las empresas se van, la gente tiene miedo de no llegar a fin de mes porque tiene miedo que la maten directamente. Los sindicalistas en general son mafiosos. Los políticos son corruptos, delincuentes, brutos, ignorantes. A mí algunos diputados, colegas, me dan vergüenza la estupidez que dicen en la Cámara. O sea, claro, acá pero más allá de los sentir... enunciados. No, pero más allá del gradualismo hecho? es un tema de GPS, Guadalupe, un GPS. Vos tenés que tener claro que hay una Argentina que la tenés que cambiar de raíz. Sí, ¿cómo? Tenés que hacer todo diferente. Bueno, ¿cómo? Tenés que hacer campaña diciendo lo que vas a hacer para que te lo voten y no andar disimulando lo que vas a hacer cuando seas gobierno durante la campaña. Tenés que decir, sí, Moyano, te voy a meter preso, Moyano. Yo lo digo hoy. Si algún día soy presidente, vos, Moyano, una vez que cortes la calle, una vez que cortes la salida de mercadería de un centro de almacenamiento, vas preso, porque estás violando el artículo de la Constitución que garantice la libre circulación de los bienes. Eso hay que decir. Ayer Ramiro Marra acá decía lo mismo en términos de idea. Ramiro es más joven, vos tenés más experiencia, y te lo pregunto desde ese lugar. Sí. Hay que lograr un consenso con otros sectores, ciertas alianzas para hacer este tipo de reformas, José Luis. Sí, más pero... allá de que a ustedes las encuestas les dan bien. No, va a haber... No es fácil cambiar una estructura solidificada en la Argentina a lo largo de muchas décadas, sea la burocracia sindical, sea la burocracia del pobrismo, como diría Piquetto, sea cualquiera de los estamentos que tienen estructura, sea la pobreza utilizado por el poder político incluso. A ver, no tengo la menor duda de lo que decís. Por eso es que yo soy una persona donde primero pongo el diálogo, después lo demás. Porque si no evangelizamos, si no persuadimos, si no convencemos, todo lo que estamos diciendo acá queda acá y después no pasa nada. Afortunadamente, alguna lucecita de esperanza empieza a haber, porque si no, no estaríamos en la Cámara de Diputados si nadie hubiera votado estas ideas, porque a ustedes les consta. Eso es cierto. Yo hice campaña diciendo lo que creo que hay que hacer y sigo diciendo hoy en diputados lo que creo que hay que hacer. Y si la gente nos votó es porque empezó a creer, alguna gente, que el problema está claramente en otro lugar que no es la grieta. Entonces, que hay que persuadir, hay que seguir persuadiendo. Yo creo más en acuerdos proyecto por proyecto para ver si están de acuerdo en reformar el país que los acuerdos de cúpula entre figurones de la política. A mí me parece, por ejemplo, Juntos por el Cambio me propuso firmar 5 proyectos durante el año pasado. Acompañé uno solo de 5, que fue la baja de bienes personales, que no prosperó, finalmente terminó saliendo mamarracho de diputados, Cámara a la cual pertenezco, que subió bienes personales en lugar de bajarlo como venía del Senado. Sí. Por eso los proyectos tienen que ser acordados para mí proyecto por proyecto. Si benefician a la gente, vamos con ellos. Si no benefician a la gente, no. Por eso para mí no tiene sentido acuerdos de cúpula, sino por proyectos. Ese proyecto de reforma laboral en el que estás trabajando, ¿en qué consiste? Consiste en que la negociación colectiva sea por empresa. ¿Qué te quiero decir con este, Guadalupe? Que un taller mecánico en Famaillá, en la provincia de Tucumán, de 5 personas, nunca va a poder cumplir el convenio colectivo que ESMATA, el principal gremio de los mecánicos de la Argentina, firme acá en General Pacheco con la Volkswagen. Por eso los acuerdos tienen que ser por empresa. Segunda reforma. Los mandatos de los secretarios generales tienen que tener como máximo la misma regla de juego que el presidente de la Nación. Y no tener estos gordos de hace medio siglo atornillados que son ricos, en los secretarios generales. Si el presidente dura 4 años con derecho de reelección a uno, lo mismo para un secretario general. Ahora eso suena bien. Sí, perdón, termina. No, bueno, tengo muchas más cosas. Cortame porque... No, pero algunos la afiliación sindical debería ser voluntaria, no en los hechos como es hoy obligatoria. Hoy, un trabajador sea afiliado en un sindicato, igualmente, aunque no esté afiliado en los hechos, se le descuenta para financiar la actividad del sindicato. Eso es cierto. Sí, claro. Ahora, ¿Y vos pensás que eso lo podés llevar a la práctica, digamos, con un sindicalismo tan fuerte y tan endogámico con el poder político? Mira, nosotros vamos a hacer el esfuerzo para que por lo menos tengamos una masa crítica para que esto primero vaya a la Comisión de Legislación Laboral, de la legislación laboral haya un dictamen favorable para que sea tratado en el Congreso y si no que sea tratado sobre tablas. Yo estoy pensando en las 14 toneladas de piedra que el gobierno anterior tuvo cuando quiso mucho menos. Pero ahí reformar. el gobierno anterior, insisto con esto,
chicos, me parece muy importante. Acá, mirá vos lo que voy a decir, es terrible. Estamos tan enfermos los argentinos Sí, que para poder cambiar para bien, sí. tenés que ganarte la reputación antes, mucho antes de la campaña, y ni hablar en campaña diciendo lo que vas a hacer si sos gobierno. Hablás de El problema acuerdo. de ese Está gobierno bien. que le llenaron de piedras Sí. la Plaza de Mayo fue que no tuvo la reputación previa Bueno. para hacer una reforma. ¿Te Yo sentarías diría, con Máximo la Kirchner? condición necesaria para que acá se pueda hacer las cosas bien. Mirá vos lo enfermo que estamos, ¿no? O sea, te digo enfermo porque para hacer las cosas bien necesitas reputación. Claro, ¿Entendés? claro. Cuando Vos- lo lógico sería que la hiciera bien dado lo mal que estamos. Vos hablas de acuerdos. ¿Acordarías con cualquiera de los que aprueben una idea que vos crees que mejora las condiciones de la Argentina, de la sociedad? ¿Te Mirá. sentarías, por ejemplo, con Máximo Kirchner? Perdón, ¿sí qué? Que mejoren las condiciones de la sociedad argentina, de la Sí, ¿pero calidad qué me de dijiste de vida. Máximo? ¿Te sentarías a dialogar con Máximo Kirchner? Pero yo ya como jefe de bloque, el presidente de la Cámara de Diputados, por labor parlamentaria, nos ha citado varias veces a todos los jefes de bloque, a Mario Negri, a Cristian Ritondo, a Javier Milei, a mí, a Máximo Kirchner, así que estuve reunido con él, sí, en el seno de la Cámara de Diputados, sí, por supuesto. ¿Y tu visión sobre la cámpora? Pésima. Lo de Luana Volnovich. Debería haber sido renunciada por el ministro Fernández. Me parece una cobardía del presidente Fernández no haber echado a una funcionaria que hizo propaganda mandando a los viejitos a las termas y ella se iba oronda al Caribe. Una vergüenza. Pero bueno, repito, si el kirchnerismo estuvo dispuesto a dejar que muriera gente en el medio del COVID el año pasado por cuestiones geopolíticas para darle prioridad a Rusia y China, son capaces de cualquier cosa. ¿Y cuál es tu ¿Entiendes? definición de Máximo Kirchner después de haberlo tratado en persona? ¿Varió en algo o con la No. idea que tenías previa de él? No, la verdad que no me cayó bien. No te cayó bien. No. ¿Por? No sé quién se cree que por llevar un apellido como el de Kirchner. Así que Máximo, espero verte con otra actitud cuando volvamos a ¿Te trabajar. pareció ahora soberbio? cuando se reanuden las sesiones. ¿Soberbio, te pareció? Sí, asqueroso. Asqueroso. Asquerosón. Pero asqueroso que en sus modales, en el trato. Chicos, no estamos en la peluquería, hablemos de en serio y las cosas le importan a la Está gente. bien, sí, No, sí. bueno, Dije, pero- no me cayó bien. Pero es, que es alguien con mucho, para con mucho muchos- poder en la Cámara de La Diputados. gente no llega a fin de Pero mes. está bien, te Porque preguntamos tiene de Máximo. trabajo, hablemos esas cosas, chicos. Pero te preguntamos de Máximo porque fue elegido incluso por el PJ para ser el ¿Pero qué me intermediario. importa? en el- Lo hace El presidente del PJ es parte bonaerense. del problema. Es parte del problema, está bien, Sí, pero es claro. alguien importante, digo, ¿no? ¿Eh? Para muchos puede ser el heredero. Sí, ojalá Bueno, vayamos es al uno balotaje de en el los que 23 con Máximo obstaculizó el Kirchner. acuerdo con Pfizer, por ejemplo. O sea, ¿Eh? que Claro. es uno de los que obstaculizó el acuerdo con Pfizer, ¿no? Bueno, o sea es que parte responsable de que en Argentina haya habido muertes. Lamento que una persona que ha sido responsable de parte de las muertes conduzca una bancada. ¿Y Bisotti? ¿De quién? Bisotti, la ministra Bisotti, la gestión de la ministra Bisotti que para muchos no puede desentenderse el vacunatorio VIP porque estaba cerca de, bueno, A la ver. viceministra de Ginés González García. A ver, el gobierno de Alberto Fernández me parece un gobierno defectuoso, por lo tanto, todo lo que tiene alrededor de él es defectuoso. Me parece defectuoso Bisotti, Guzmán, me parecía defectuoso el anterior ministro que fue cabeza de lista en la provincia de Buenos Aires. No, segundo en la provincia Sí. de Buenos Aires. Kreplak o Goyán. Goyán, sí. Sí. Así que no, me parece No parte te del gusta problema. ninguno. ¿rescatás algún funcionario de este ¿Eh? gobierno? No. ¿Rescatás algún funcionario? No, pésimo gobierno de Alberto Fernández. Ajá. ¿Es el gobierno de Alberto o es el gobierno de Cristina? Yo creo que Cristina tiene más ovarios que huevos Alberto. Ajá. Más ovarios que vos. Está sí, bien. ¿lo repito? ¿Quieren? Sí, a ver cómo, porque Así que el necesitamos título, para el así que el graf. Necesitamos el graf. Cristina tiene más ovarios que huevos Alberto Fernández, el presidente Bueno, de la Nación. bueno, muy metafórico lo tuyo, José Luis. José Luis, ¿tuviste Y eso que alguna- estoy enamorado. ¿Estás Menos enamorado? mal, ¿cómo sería Epa. si no estuvieras enamorado? Escúchame. Sí, se casó hace poco. No, las Está cosas muy hay que bien. decirlas por su nombre, la gente Correcto. está harta de medias palabras. Ahora, Acá no hay medias palabras. esta idea que vos definís como las cosas por su nombre, Sí. ¿no te llevó a algunas polémicas cuando hablaste de hay que meterle tiro a uno o hay que, frente a la inseguridad que está creciendo? Nosotros todo el tiempo hablamos de la inseguridad. Junto con la inflación, los dos temas que más preocupan a los argentinos.
Mira, el único motivo por el cual me metí en esta porquería que era hacer política en Argentina, porque estaba feliz de la vida haciendo lo que yo hacía, que era estudiar economía, dar clases, dar charlas de economía a empresas y particulares. El único motivo por el cual me metí en la ciénaga esta es para aportar sin tapujos a los problemas que tiene la Argentina. ¿Y entonces? Por eso digo, a los delincuentes o es cárcel o es bala, no es puerta giratoria. No me arrepiento de ninguna consecuencia que haya tenido esa declaración. Y vos, digamos... Porque soy un ciudadano común, podrido de vivir como tenemos que vivir. Cuando vos decís... Pagando impuestos, Está con claro. mafias sindicales, con inseguridad, con inflación. Todo eso me toca a mí, no es que yo tengo culo fino y no me toca nada. Claro, pero cuando decís, cárcel está claro, bala, no se termina de entender eso. ¿Qué sería eso? No, si el delincuente se te resiste, bala. El policía tiene que tener derecho a pegar un tiro si tiene que pegarlo. En la rodilla, en el pie, en el dedo, donde Y quiera. pero parece que modificar las leyes en un punto. ¿Cómo? José Luis. Hay que modificar algunas leyes. No creo. Normativas. Con tal de que la política le dé el apoyo que no le está dando al policía para que use su arma reglamentaria en defensa del inocente contra el delincuente, vamos a avanzar en mucho. Por supuesto que hay que cambiar en el Código Penal, por ejemplo, penas más altas para homicidas, para violadores, que las penas sean de cumplimiento efectivo. Bueno, Si pero ahí mandamos a cadena perpetua a alguien que se pudra en la cárcel. Coincidís con Sergio Berni en esa mirada. Como Con que ese es un tema de la ¿Cómo, perdón? coincidencia puedo tener. ¿Berni qué es? Payaso. Berni compró un avión de 7 millones de dólares para la no? provincia de Buenos Aires. Sí, está publicado, es formal, es una información que él confirmó incluso. No dudamos de la operación, de la compra, él dijo que pasó por todas las No etapas. debería haberlo comprado. Este es el punto. Dentro No del debería orden de haberlo comprado. Hay prioridades. un pueblo, la provincia de Buenos Aires está cagada de hambre la gente. ¿Cómo va a comprar un avión de 7 palos? Ahora el demente del senador Parrilli hablando de fútbol para todos. ¿Estamos locos? Ajá. Estamos locos, la gente no llega a fin de mes por la inflación que está causada por el déficit y vamos al fútbol para todo, aerolíneas, un avión para la provincia de Buenos Aires. Estamos locos. ¿Es una cuestión de prioridades ahí o de mala gestión? ¿O de buena gestión? No, yo creo que se cagan en la gente, directamente. Ajá. En general, a la clase política profesional la gente no le importa, salvo cuando va a votar, ¿no? Vos siempre hablás de bajar el gasto, obviamente, que es la madre de todas las batallas, ¿no? ¿Cómo lo harías vos? Bueno, muchas cosas hay, ¿no? Todas dolorosas para la corpo política que nos ha destruido, ¿eh? Ajá. Una, hay 1 millón de personas que están en el Estado, que se hacen pasar por empleados públicos, son verdaderos ocupas del empleo público, que le roban la plata al muy buen empleado público que lo hay y le roban la plata al contribuyente. 1 millón que tienen que quedar de patitas en la calle. Segundo, la coparticipación de impuestos, ¿vieron esos impuestos que se participan entre naciones y las provincias? Tiene que estar condicionada a los gastos federales que se hagan en una provincia. Si en una provincia no se hace nada de gasto federal, va a 0 de coparticipación. Va a ver cómo Infran no va a poder constituir más el reino que ha constituido Claro, esa te iba a provincia. mencionar. En tercer lugar, uno que tiene que tener un plan muy claro, pero muy, muy claro, de cómo ir deshaciendo los planes sociales en trabajo genuino para que algún día haya ahorro adentro del Estado. Uno de los problemas es la justicia, vos lo acabas de decir, la puerta giratoria, pero Sí. ahora el gobierno embiste contra la justicia. Delía llama una marcha el 1 de febrero. ¿Tu opinión? Pésima idea. Nosotros, los que defendemos la integridad de la justicia, vamos a hacer nuestra marcha, nuestra presentación unos días después. Pero no le vamos a permitir al kirchnerismo que se lleve puesta la justicia. Una última opinión agradeciéndote la visita, José Luis, lo que quieras decir. Lo que quiero decir es a los argentinos que la marcha de los liberales, la marcha del sentido común, comenzó en el 2019, se fortalece cada vez más. Multiplicamos por 6 la cantidad de votos que sacamos en 2019 y esa marcha no va a parar hasta que algún día tengamos el poder para cambiar las cosas para ustedes, la gente que está del otro lado y para todos los que están en cámara y detrás de cámara también. José Luis, gracias por tu visita. Placer. Aquí en La Nación Más. Gracias. Hasta luego. Vos ya conocés Bike. Bueno, ahora no te pierdas